Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre epilepsia en la mujer. Hay distintas etapas de la vida de la mujer en que puede verse afectada por la epilepsia. Una de la edad reproductiva, de la fertilidad, el embarazo, tema importante en la teratogenicidad y además en la menopausia. En primer lugar, las hormonas sexuales tienen propiedades neuroactivas. Dentro de ello el estrógeno se sabe que tiene un efecto excitatorio, tendría un aumento de la unión de glutamato a los receptores NMDA, por lo tanto tendría un efecto proconvulsivante. A diferencia de la progesterona, tendría un efecto inhibitorio directo, potenciando con potenciación del efecto GABA, por tanto sería un efecto anticonvulsivante. El uso de los fármacos antiepilépticos entonces, puede afectar la función endocrina y reproductiva de la mujer. Hay distintos fármacos antiepilépticos, entre los cuales los inductores enzimáticos, como la carbamazepina, la fenitoína, fenobarbital, pueden reducir los niveles de estrógeno y progesterona. Por tanto, esto puede producir una mayor prevalencia de disfunción ovárica, amenorrea, irregularidades menstruales, menopausia precoz en las mujeres que tienen epilepsia. Otro fármaco usado, el ácido valproico, que tiene un efecto inductor enzimático, se asocia con síndrome ovario poliquístico por el aumento de peso que puede producir y con la consecuencia resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? Otra parte de la difusión sexual, ¿ya? De un 33 a un 50% se ha reportado de las mujeres con epilepsia. Esto sería por múltiples factores. Se describe mayores niveles de ansiedad, apatía, reducción de la lubricación vaginal, dispareunia y anorgasmia. Y además hay factores asociados que serían el mal control de crisis, que aumentaría el riesgo de tener disfunción sexual, crisis invalidante, alteraciones del ánimo y disminución del libido, que pueden ser secundarias también a los fármacos antiepilépticos. Dentro de los que se describen que tendrían mayor disfunción serían el topiramato, el valproico, la pregabalina y la gabapentina, y con menor frecuencia la lamotrigina, el levetiracetam y la oxcarbazepina. Dentro de lo que es la fertilidad, punto importante en la mujer, la epilepsia per se no afecta a la fertilidad de la mujer. Sí, las mujeres con epilepsia, sin infertilidad preexistente, tienen las mismas posibilidades de concebir que una mujer sin epilepsia, ¿ya? Lo que sí se ha observado en algunos estudios muy pequeños que se pueden ver exacerbación de crisis cuando las mujeres están en terapias de reproducción asistida, en los cuales se usan terapias hormonales, podría haber un aumento de las crisis, y dentro de lo que son terapias, por ejemplo, fertilización in vitro, tendría las mismas tasas de éxito que las mujeres sin epilepsia. Por lo tanto, no se vería afectado el rendimiento. Pasemos a lo que es la epilepsia catamenial. Este se puede ver en un tercio de las mujeres con epilepsia. Se define como el aumento al doble del promedio diario de las crisis en relación al número o crisis que ocurren en el ciclo menstrual. Habría una elevada proporción de estrógeno versus la progesterona en las fases del ciclo menstrual. Se describen tres tipos: el tipo C1, que es la exacerbación perimenstrual; el tipo C2, que sería periovulatoria; y en los casos paciente ovulatorio se describe otro tipo que sería el C3. ¿Cómo tratamos a estas pacientes con esta epilepsia catamenial? Importante el diario de crisis para objetivar que las crisis en realidad están ocurriendo en este periodo, y también se puede hacer control seriado, por ejemplo, de niveles plasmáticos, y en algunos casos se podría hacer un ajuste de dosis, es decir, dar una dosis adicional durante el periodo menstrual. Esto va a depender si las mujeres tienen ciclos regulares o irregulares. Por ejemplo, en las pacientes que tienen ciclos regulares, hay reportes en el patrón C1, usar progesterona un día de los días 14 a 25, después medio de 26 a 27, un cuarto del día 28 y parar el día 29. En el caso del patrón C2, se ha descrito el uso de clobazam de día 30 miligramos por 10 días, también acetazolamida de 125 miligramos en 3 a 4 dosis por 10 a 14 días. Y en caso de pacientes que tienen ciclos irregulares, hay estudios que apoyan el uso de supresión menstrual con hidroxiprogesterona intramuscular oral. Dentro de lo más utilizado acá, el clobazam. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Ya el efecto de los anticonceptivos también pueden afectar la concentración de los anticonceptivos orales. Especialmente son los inductores enzimáticos que pueden reducir la eficacia.
Dentro de lo que reduce la concentración está la carbamazepina, la primidona, fenitoína, oxcarbamazepina, fenobarbital y topiramato. Hay otros que no afectan la eficacia y dentro de la guía se recomienda que las mujeres que usan anticonceptivos orales usen dosis de estrógenos iguales o mayores a 50 microgramos de etilestadiol. En el caso de la lamotrigina, se puede producir una exacerbación de crisis cuando hay una interacción entonces entre este fármaco antiepiléptico y los anticonceptivos, ya que pueden disminuir su nivel plasmático. Hay otro tipo de métodos anticonceptivos, como el acetato de meroxiprogesterona o los dispositivos intrauterinos, que no estarían afectados, por ejemplo, en el caso de los fármacos inductores, como pasaría así con los anticonceptivos. Bueno, dependiendo del antiepiléptico con el cual esté la mujer, ya sea un inductor enzimático o no enzimático, se pueden hacer distintas recomendaciones. Dentro de la última guía se recomienda, por ejemplo, la primera alternativa sería un dispositivo intrauterino, tanto de cobre hormonal o medroxiprogesterona. Como segunda alternativa, implante, anillo cervical, parches o anticonceptivos con alta dosis de progestágenos asociados a método de barrera. Y en caso de anticoncepción de emergencia, levonorgestrel se puede usar, pero sí se recomienda usar una dosis adicional a las 6 horas. En caso de pacientes que no tienen inductores, usan fármacos no inductores enzimáticos, no habría restricciones, ahí habría que ver con la paciente qué es el método que más la acomoda. Pero sí hay que tener cuidado con la lamotrigina porque pudiera ser requerir algún ajuste de dosis y evaluar, por ejemplo, con nivel plasmático, si fuera necesario. Aquí lo que vemos en esta tabla son los distintos métodos anticonceptivos, como les dije yo, los que son con estrógenos, esos pueden, lo que son las pastillas anticonceptivas, también la gente pregunta a ver si qué pasa con estos parches, con los anillos vaginales, esos pueden también verse afectados, afectar los niveles plasmáticos de la lamotrigina, ¿ya? No los derivados con progestágeno, y también, como les dije, una de las mejores opciones sería, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos para las mujeres. Pasemos al otro. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante de la mujer, que es el embarazo. Durante el embarazo hay cambios fisiológicos que pueden afectar los niveles de los fármacos antiepilépticos. Estos se pueden ver disminuidos por la inducción enzimática, por ejemplo hepática, por aumento de los hormonas sexuales, aumento del volumen de distribución, disminución de la concentración de albúmina, aumento de la tasa de filtración glomerular y alteración de la absorción. Hay otros factores no fisiológicos, por ejemplo, hay pacientes que suspenden los fármacos de forma abrupta, por lo tanto no hay una adherencia o tienen temor de los riesgos que pueden generar los fármacos antiepilépticos, o también pueden haber interacción medicamentosa. Otro factor es la privación de sueño, que también puede generar aumento de crisis, o el estrés. El EURAP, que es el Registro Europeo de Drogas Antiepilépticas y Embarazo, que se han analizado más de 3.000 embarazadas, encontró que un 66,6% de las mujeres con epilepsia estarían libres de crisis en el embarazo. El mejor predictor de libertad de crisis en el embarazo sería que los pacientes estuvieran sin crisis, ojalá 9 meses a 1 año previo a la concepción. En el caso de las mujeres con epilepsia catamenial, mejorarían las crisis en el embarazo. Y dentro de los factores predictores de crisis, bueno, se ve disminución de los niveles plasmáticos de los fármacos antiepilépticos, por ejemplo, tener una epilepsia focal, o pacientes que están en politerapia. Serían los pacientes que tendrían más riesgo de tener crisis en el embarazo. Los cambios de fármacos antiepilépticos no están recomendados ya cuando la paciente está embarazada. Por lo tanto, si uno quiere hacer algún cambio, debe, ojalá, hacerlo antes que la paciente se embarace. ¿Qué pasa con las crisis epilépticas en el embarazo? Las crisis convulsivas provocan hipoxia, acidosis de la madre, el feto, y el feto bradicardia fetal, y hay riesgo de parto prematuro y muerte fetal. Las crisis focales también pueden producir desaceleraciones y estrés en el feto. Por suerte hay un bajo índice de lo que son el estatus epiléptico, 1,8 en los embarazos. Se suma también el riesgo de accidente, trauma, muerte materna, tiene hasta 10 veces, y deterioro de la calidad de vida. Y el coeficiente intelectual de 10 puntos menor en hijos de madres con más de crisis convulsivas en el embarazo. ¿Qué pasa con los fármacos antiepilépticos? El mayor riesgo entonces es la teratogénesis. Estos se asocian a malformaciones congénitas mayores, y también se describen también anomalías menores. Lo que más uno le teme obviamente a las malformaciones congénitas mayores. Estos pueden ir de un 4 a un 10%, depende del fármaco que se usan, y serían 2 a 4 veces mayor que la población general.
Dentro de las mayores están las malformaciones craneofaciales, del tubo neural, cardíacas y urogenitales. Está descrito también lo que era el síndrome fetal por antiepiléptico, que tiene un retraso del crecimiento uterino, microcefalia, malformaciones cardíacas, malformaciones congénitas menores, perdón, dimorfia facial, hipoplasia de las fangidistales, y el mayor riesgo se vería con el uso del ácido valproico y fenobarbital, especialmente en el tercer trimestre. Acá esta tabla lo que muestra es el análisis de distintos registros y lo que muestra son la prevalencia de malformaciones congénitas asociadas a los distintos tipos de fármacos antiepilépticos. El que tiene mayor riesgo sería el ácido valproico, con un 10,3%. Riesgo intermedio, fenobarbital 6,5%, fenitoína 6,4%, carbamazepina 5,5% y topiramato con un 3,9%. Los que tendrían bajo riesgo de malformaciones serían el levetiracetam, 2,8, la lamotrigina, 2,9, que más o menos parecido a lo que el riesgo de malformación en la población general, y oxcarbazepina con un 3%. El riesgo de teratogenicidad va a ser dosis dependiente, que lo ideal entonces es usar la dosis más baja posible que se pueda en el embarazo, dependiendo obviamente de la respuesta de la paciente. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, dosis de lamotrigina de menos de 300 miligramos por día tendrían un menor riesgo, sin un riesgo de malformación de 2,5%. En caso del valproico, si se usaran dosis menos de 650 miligramos por día, la tasa de malformaciones es similar a alta dosis de carbamazepina, pero aumenta significativamente con dosis altas sobre 1500 miligramos al día. También hay un distinto perfil en cuales los antiepilépticos pueden desarrollar distintos tipos de malformaciones congénitas. Por ejemplo, el fenobarbital, carbamazepina, la lamotrigina tienden a generar más alteraciones cardíacas. El topiramato, también el fenobarbital, labio leporino, paladar hendido, y el valproico, esto como más homogéneo, el valproico puede producir defecto al tubo neural, cardíacas y urogenitales. ¿Qué pasa con los nuevos fármacos antiepilépticos? Hay escasa evidencia de las pacientes, pocos estudios de pacientes con nuevos fármacos en el embarazo. Dentro de lo que se han reportado, por ejemplo, con el perampanel, hay un estudio de 96 pacientes embarazadas con epilepsia, el 71% estaban en politerapia, y lo que se mostró que hubo casos descritos de bajo Apgar, aspiración neonatal, fibrosis quística, sordera congénita y pobre reflexión de la succión. Con la eslicarbazepina, este estudio 91 pacientes, 30 no presentaron malformaciones congénitas mayores, 5 sí con anomalías congénitas y 5 abortos. La lacosemia hay 3 reportes que no han mostrado malformaciones congénitas mayores. Y el briviracetam hay 3 reportes, 2 con politerapia, sin reporte de malformaciones congénitas menores. Sí habrían mayores, perdón, sí habría reporte de malformación congénita menores, por ejemplo, hemangioma, describe melanocitosis dérmica congénita. ¿Qué pasa con la politerapia? La politerapia tendría un mayor riesgo de producir malformaciones congénitas mayores versus la monoterapia. Entonces, siempre, dentro de lo posible, es lo ideal que el paciente se esté en monoterapia cuando se embaraza. El riesgo mayor de malformaciones congénitas mayores, entonces, asociado al uso de politerapia, aumenta mucho más si se usa dentro de la politerapia ácido valproico y topiramato. Por ejemplo, si nosotros usamos carbamazepina con ácido valproico, el riesgo aumenta hasta un 15,4%. A diferencia, si uno usa la carbamazepina con otro antiepiléptico, va a mantener un índice de 2,5%. El EURAP, entonces, lo que vio además que dosis de ácido valproico menores o igual a 700 miligramos por día, combinados con otro fármaco antiepiléptico, puede aumentar a 5,4%. En cambio, si nosotros aumentamos la dosis de 700 a 1500 miligramos por día, aumenta de 11,2% y puede llegar hasta un 24% cuando usamos dosis mayores de 1500 miligramos por día. ¿Cuáles son los efectos cognitivos descritos? Hay distintos estudios. Este estudio NIAT evalúa a niños de 3 a 6 años que fueron expuestos en el embarazo al ácido valproico, lo que mostraron que había un más bajo coeficiente intelectual.
de 6 a 9 puntos más bajo comparado con los niños que estuvieron expuestos a carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, siendo también dosis dependientes. También se ha descrito un mayor riesgo de retraso de desarrollo psicomotor, cognición, retraso del lenguaje, déficit atencional con hiperactividad y bajo rendimiento. Bueno, el monitoreo de los fármacos antiepilépticos debe ser considerado en el embarazo, muy importante. Se recomienda además que se use el fármaco antiepiléptico en la dosis más baja posible, que sea efectivo obviamente y bien tolerado. El metabolismo y el clearance del fármaco antiepiléptico va a variar en el embarazo. Es decir, se ha visto que drogas como el levetiracetam o la lamotrigina disminuye su nivel inflammático en el primer trimestre y oxcarbazepina, tobiramato disminuirían en el segundo trimestre. ¿Ya? Si los niveles caen mayor o igual a 35%, se sugiere un ajuste de dosis. En el caso que no se disponga de niveles plasmáticos, se puede incrementar una dosis de 30-50% después del primer trimestre. ¿Qué pasa con el ácido fólico? El ácido fólico ha demostrado disminuir el riesgo de malformaciones congénitas de la población general. Se recomienda su uso entonces preconcepcional para mujeres con epilepsia en edad reproductiva. Las dosis serían de 0,4 a 5 miligramos al día, ojalá 3 meses antes de la concepción, y habría que dejar la dosis más alta, por ejemplo 5 miligramos por día, en pacientes que tienen mayor riesgo, por ejemplo que están con alta dosis de valproico, que están en politerapia con valproico, topiramato, y en mujeres con historia personal o familiar de un embarazo previo con malformaciones congénitas. ¿Qué pasa con los distintos aspectos en el embarazo? La morbimortalidad materna. Explica que hay un riesgo de aumento de mortalidad de 5, 11 a 10 veces mayor comparado con las mujeres sin epilepsia, mayor riesgo de complicaciones obstétricas, mayor índice de cesárea, parto inducido, rotura prematura de membrana y embarazo de pretérmino. El parto, la vía de parto va a ser de indicación obstétrica, ¿ya? Cesárea se podría indicar en caso que hay un alto riesgo de crisis tónico-clónica generalizada o crisis focales que son prolongadas o frecuentes, que hace que la paciente no pueda cooperar durante el parto. No hay problema con la anestesia epidural y el uso de prostaglandinas tampoco estaría contraindicado. En el posparto van a aumentar rápidamente los niveles plasmáticos de los fármacos antiepilépticos. El que aumentaría más rápido, recuperaría, sería la lamotrigina, entonces ideal que ya desde el día 3 ir bajando las dosis hasta alcanzar dosis previa a los 10 a 21 días posparto, si no los pacientes se pueden intoxicar. El levetiracetam se normaliza al 2 a 3 semanas y carbamazepina de 4 a 8 semanas. La lactancia es segura y es beneficiosa, obviamente, todo lo que se ha demostrado para las mujeres y su hijo, y no habría problema, como le digo, con el uso de fármacos epilépticos. A veces llegan muchas mujeres preguntando o que le han dicho que no puede dar lactancia, pero en realidad es seguro. Sí hay paso de los fármacos antiepilépticos a la leche materna, especialmente se ha visto con primidona, levetiracetam, gabapentina, lamotrigina, topiramato, menor en los casos de ácido valproico, fenobarbital, carbamazepina y fenitoína. ¿Qué pasa en el posparto? Es importante monitorizar el sueño y el estrés que pudiera tener la paciente, porque esto pudiera gatillar crisis, ¿ya? Recalcar que el paciente ojalá debe mantenerse ya 8 horas de sueño, medidas de seguridad tanto para la madre como el hijo, que significa que ojalá si tiene crisis que no esté solo, por ejemplo, que no bañen a su hijo solo, o que lo muden, por ejemplo, a lugares que son bajos, tengan distintos lugares donde poder mover a su hijo. Y también es importante monitorizar los cambios de ánimo y la depresión postparto. Para terminar, vamos a partir para lo que es la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? Las mujeres con epilepsia tienen más riesgo a presentar menopausia precoz. La perimenopausia no altera significativamente la frecuencia de crisis, incluso las mujeres con epilepsia catamenial pueden presentar una mejoría. Lo que sí se ha visto que las terapias de reemplazo hormonal pudieran aumentar la frecuencia de crisis. Por lo tanto, en caso que esto ocurriera, hay que considerar, o los pacientes en realidad tuvieran muchos síntomas de perimenopausia, usar terapias no estrogénicas. Clonidina, se usan inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, o lubricantes vaginales. Un tema importante en la menopausia es la osteoporosis. Las pacientes que usan fármacos antiepilépticos tienen más riesgo de tener pérdida ósea.
El mecanismo sería atribuido por una inducción enzimática del citocromo P450 que favorecería, por tanto, el metabolismo más acelerado de la vitamina D. Los que tienen mayor riesgo de déficit o de pérdida ósea son la fenitoína, fenobarbital, la primidona, la oxcarbamazepina y la carbamazepina. Dentro de los no inductores enzimáticos, la gabapentina también, topiramato y el valproico también se ha asociado a mayor riesgo de fractura y pérdida ósea. Por lo tanto, muy importante suplementar a las mujeres con calcio y vitamina D en dosis más altas de lo que normalmente se sugiere, es decir, 1000 miligramos con 400 unidades de vitamina D en perimenopáusica y 1500 miligramos con 600 unidades en las menopáusicas. También es importante la monitorización de la densitometría ósea, ¿ya? Y se recomienda que se haga a las pacientes que tienen uso crónico de fármaco antipiléptico. Como conclusión, entonces, el manejo de las mujeres con epilepsia es muy importante desde la adolescencia, de que tiene su menarquia por los efectos que van a producir las hormonas, después en su edad reproductiva, en el embarazo y en la menopausia. Dentro de lo que es el embarazo, es muy importante que el embarazo sea ojalá planificado. Hay el uso fólico, uso de ácido fólico pre y periconcepcional, idealmente monitorear los niveles plasmáticos, los fármacos antipilépticos, principalmente lo que es la lamotrigina y el levetiracetam. Evitar ojalá el uso de valproico en mujeres en edad fértil, ¿ya? Por los riesgos de mayor teratogenicidad, y también fármacos en politerapia durante el primer trimestre para reducir este riesgo y en lo posible durante el embarazo, especialmente lo que es para evitar las consecuencias cognitivas con fenitoína, fenobarbital. Y si se requiere sí o sí usar ácido valproico por la respuesta que tiene a la epilepsia, ojalá usar dosis inferiores a 700 miligramos por día. Y importante también en la menopausia, entonces, recalcar la suplementación de calcio con vitamina D y el monitoreo de la salud ósea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.